infinitas fuentes, y para la interferencia tomamos un n como la cantidad de fuentes, y si es n se pueden contar, o sea que no son infinitas. Eso resume. Esta diapositiva le he agregado a raíz de unas preguntas sobre, que hicieron en consultas sobre la importancia de la existencia de la coherencia o no. Fíjense, estas son imágenes que están en Hedge, pero que no las tienen que entender en Hedge. Yo las he sacado porque me sirven para explicar lo que quiero. Esto sería como un ocular, imagínense un ocular de una cosa donde están mirando y hay una serie de franjas brillantes y oscuras alternadas. Cuando yo le pregunto la otra vez de qué color se veían los mínimos, fíjense que acá tengo un mínimo, acá tengo un mínimo, bueno, todo esto, acá también tengo mínimo, pero si uno hace el análisis de intensidad en las zonas oscuras, no están a cero, no llegan a cero. Si fueran coherentes totalmente, esto llegaría acá abajo, pero no, que está sobre un fondo que es incoherente, pero se ve todavía la variación de oscuros y brillantes, o sea que esta es una fuente parcialmente coherente. Esta es de menos calidad, la que está a la derecha, porque está más fuerte, es más alto el frente. Y si a esta función la miramos en el dispositivo que siempre usamos para analizar la experiencia de la superposición, está aquí, fíjense que está marcado en la gráfica de la función, una recta paralela al eje. Recuerden que estamos trabajando con la pantalla cilíndrica que la hacemos plana, entonces esta línea se hace recta, como que todo el fondo incoherente es constante, pero no puede ser constante por las razones que ya hemos analizado antes, pero en la matemática, o sea, cuando hacemos matemática pura, sin tener en cuenta las condiciones, la relación entre la matemática y el dispositivo experimental para verla, esta nos parece una raya horizontal, y ese sería el fondo incoherente de la radiación. Nada más quiere para comentar a las personas que me han hecho la consulta. Formas de frente de onda para partir el frente de onda para producir la superposición sería considerar generadores o antenas o emisores que sean coherentes entre sí, que son los puntitos azules. Dice que acá estamos hablando de fuentes. Tengo una fuente que vendría a ser un ejemplo, el ejercicio del práctico pasado, que tenían como dos fuentes, la energía que venía de estrellas lejanas. Entonces las recibían en dos receptores, y esos dos receptores actuaban como fuente de energía para el sensor que estaba en el extremo del cable. Después, la otra posibilidad sería que estos puntitos sean pedacitos de un frente de onda que llegan, que están partidos porque la luz está pasando a través de los agujeros. Y la otra sería, que esta las tenían en la diapositiva, hacer llegar la luz a un espejo, como una parte va derecha y una parte se reflejó, la superposición se da como si esta fuente, que vendría a ser una fuente virtual, existiera en ese punto, y entonces este sería el ejemplo de n igual a 2. El dispositivo experimental lo tienen que tener presente. Este es el dispositivo de Young. Young, recuerde que no tenía láser. Young usaba o la luz de la vela o la luz del sol, la hacía pasar por un agujerito, generaba la coherencia, porque los hacía pasar a todos de manera ordenada y se generaba un frente de onda esférico. De ese frente de onda esférico le tomábamos dos pedacitos, y esos dos pedacitos de frente de onda reemitiendo energía es el que nosotros estudiábamos en el punto P, haciendo la matemática que corresponde y generando este ángulo teta, que habíamos dicho que esta D era muy grande,
sea, la distancia era muy lejana para tener en la zona de Fraunhofer, donde no cambiaba. Este teta lo relacionamos con la diferencia de camino, que acá no es ángulo recto, pero lo suponemos ángulo recto para poder hacer la matemática bonita. Y acá tenemos, en lugar de 2, n mayor que 2. El mismo dispositivo, el mismo arreglo, las mismas consideraciones, todo esto es repaso, es síntesis. Después hemos sumado una cantidad discreta y hemos sumado una cantidad, no sé cómo se llama, ¿no? Si no es discreta, continua. N continua, infinitos términos, hemos tenido la poligonal y el arco, y han llegado a las expresiones que después la usamos para la función de interferencia y la función de difracción. Entonces, ahora, ¿qué es lo nuevo? Este factor, que en la diapositiva, en la clase de la semana pasada, era coseno de beta, o sea, 2 coseno de beta si está dentro del corchete, ahora lo reemplazamos por la función general seno de n beta sobre seno de beta. Si ustedes a esta función, vamos a hacer una cuenta chiquita. Si acá yo pongo que n es 2, seno de 2 beta es 2 veces seno de beta coseno de beta. Si divido seno de n beta sobre seno de beta, esto me queda 2 seno de beta coseno de beta sobre seno de beta, se va y tengo la que teníamos en la semana pasada, o sea que no necesitan acordarse de dos expresiones. Se acuerdan de esta expresión con el genérico en n, el de 2 está incluido como caso particular de n igual a 2, y lo que se tiene que acordar es la relación trigonométrica, que creo que esa es más fácil de... No más fácil, sino que como la usan muchas veces, que la pueden tener. Entonces, de nuevo tomamos el factor de interferencia, el primero, el factor de difracción, el segundo, y cuando se habla en los libros de interferencia pura o difracción pura, es porque el otro factor lo están haciendo uno. Lo único nuevo en esta semana es que tenemos esto donde aparece el n. ¿Me van siguiendo o ahí voy rápido? Está bien, profe. Bien. ¿El resto? Sí, profe. Bien. También, profe. Bien, bueno. Las gráficas de las funciones por separado, la seno cardinal con máximo 1, que ya les había dicho que tengan en cuenta que este 1 es de la matemática, esta está fuera de escala. La función de interferencia pura, cuando tengo n ranuras, tiene esta pinta. Esta pinta, si se acuerdan de cálculo, en esta función yo tengo dos tipos de máxima. Tengo dos tipos de mano porque tengo estos que tienen, vamos a ponerlo, vamos a ver si le aparecen líneas. Estos tienen la misma altura y estos de aquí no. Estos de aquí, una altura aquí. Profe, creo que no se ve. No se actualizó. Ahí está. Ahí se actualizó. Bien, gracias, Darío. Este de acá arriba, estoy teniendo demora en la internet, ahí está. Esta de acá arriba tienen todos los picos altos, el mismo valor, y después tengo los picos altos chiquitos, fíjense que tienen alturas distintas. Uy, está lentísima la internet. Bueno, vamos a hacerle zoom aquí. O sea, lo alcanzan a ver que tienen distintas alturas. Sí, sí se ve claro.
Sí. Bien, bien. Entonces lo achico ahora para poder escribir al costado y tengo, si tengo distintas alturas de máximo, le vamos a llamar máximos principales y máximos secundarios. Los máximos principales tienen toda la misma altura. Los máximos secundarios, y eso es un error que hay en algunas imágenes, en algunos libros, que a todos estos bajitos, a los hijitos que le llamo yo, los ponen del mismo alto. Fíjense que acá, el de acá, o sea, el que está pegado al máximo principal, tiene la misma altura. Ahí está. Y los otros que están en el medio tienen la misma altura. O sea, es como que hay simetría en la distribución de los picos con respecto al punto central o a la distancia entre los dos picos altos. ¿Ven lo que estoy planteando? ¿Me siguen? Sí, profe. Eso es Bien. para n igual a 2. No, eso es lo que estamos por ver. Esta es la general para n mayor que 2, mayor o igual que 2. Si lo hacemos con 2, a esta expresión grandota la podemos reducir a la coseno. Si la dejo en genérica, tiene esta pinta, que tiene seno del n beta sobre el seno de beta. Entonces ahora lo que les quiero mostrar es, hemos estado trabajando y ya a esta altura me imagino que ya la han incorporado como receta, que d seno teta es igual a m lambda, en realidad más menos, pues si pongo el 0, el menos está para la izquierda y el más está para la derecha, lo dejemos como uno solo. D seno teta es m lambda. Esto me da y sigue verificándose como condición de los máximos principales. ¿Estamos? Ay, está lenta la internet. Sí. Bien. Esta condición no cambia. Ahora, yo necesito los mínimos. Los mínimos, por definición, eran los puntos en donde la intensidad valía 0. La intensidad relativa es 0. Para encontrar el 0 en esta función, yo con solo hacer el numerador lo hago 0, ya tengo la intensidad relativa a 0. Si yo hago 0, no me aparecen las cosas. No sé qué le pasa a la... Ahí está. Bueno, entonces decía, quiero encontrar la ubicación de los mínimos. Los mínimos los ubico diciendo que el numerador de la fracción sea 0. Cuando pongo esa condición, llego a que d seno teta igual a m lambda sobre n me da los mínimos. Fíjense que la misma expresión que tenía arriba, para ubicar los máximos, pero ahora me aparece dividida en n. Entonces, comparemos las dos expresiones. Si yo uso la de mínimo, tengo d seno teta igual a 0, porque el m cuenta, el m es el número que cuenta, a 1 lambda sobre n, a 2 lambda sobre n, y así sigo hasta tener n lambda sobre n. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces,
el valor 0 de seno teta igual a 0, ¿se puede dar? ¿Puedo tener en seno teta igual a 0 un mínimo? No, en la gráfica No, está como máximo. tengo máximo, entonces el 0 no va. Entonces vamos, para usar la gráfica esta, vamos a tomar, bueno, bueno, no, está ahí lo pongamos. Si tomo el último valor, el m igual al n, ¿qué me da este? N lambda sobre n, ¿qué me da? Si divido n con n, ¿qué me da? Uno me da lambda, digamos. Me da lambda. ¿Puedo tener un mínimo en m igual a 1? En un seno teta igual a lambda sobre d. Pasa lo mismo que el de acá arriba. Acá yo tenía 0, 1, 2 y podía tener lo que sea. O sea, el de 0 lo hemos tachado al de abajo de mínimo porque tengo un máximo. Cuando tengo estos mínimos y llego a un lambda, estoy de nuevo en la condición del máximo principal. Entonces este tampoco se puede dar. ¿Me siguen? La internet está malísima. No se actualiza la pantalla ni por casualidad. Patricia, y si apagas tu cámara para que consuma menos. A ver. A ver, ahí veamos. Bueno, ahí se actualizó la pantalla. Decía que al poner las posibilidades de m en la condición de mínimos, la condición de m igual a 0 no puedo tenerla porque coincide con la ubicación de un máximo. Y lo mismo me pasa cuando m es igual a n, el número de ranuras, porque me coincide con el m igual a 1 de máximo. Entonces, ¿cuántos mínimos me quedan? Me queda la última posibilidad, es n menos 1, porque es el último entero que puede tomar el m. Entonces, si yo voy a la gráfica que tengo de arriba, ¿cuántos m tengo entre dos máximos principales cualesquiera? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo tengo que m es igual a 5, ¿cuánto vale n? 4. No, 6. 6, perdón. 6. O sea, tengo n menos 1. Entonces, el valor de la intensidad relativa en esta gráfica que no tiene escala, ¿cuánto es? Ya se han olvidado que acá arriba iba el n cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 6? 36. 36.
Entonces, si yo hago una gráfica de intensidad relativa, están ligados la cantidad y la altura de los picos con el número de ranura. O sea, yo no necesito ponerle el dato en una gráfica porque lo sé. O sea, o al revés, si yo sé el alto de la gráfica, tiene que estar ligado con la cantidad de hijitos que hay entre dos máximos principales. Y acá de nuevo, no es que me aparece más energía, no estoy generando energía, sino que la estoy redistribuyendo la energía de manera tal que los picos sean más angostitos, más altos y más separados, o sea que en la zona esta que está en el medio no hay energía. Sí, profe. ¿Y cuántos máximos secundarios tendré? Haciendo lo mismo, puedo extremar la función, derivar igual a 0, o, como hacíamos con la difracción, decir que d seno teta igual a m más 1/2 de lambda sobre n me va a permitir ubicar los máximos secundarios. De nuevo, si yo tomo el m igual a 0, me va a salir un máximo secundario acá. A ver. En este punto colorado que tengo acá, ¿puedo tener máximo secundario ahí? No. Está azul, en azul. Y no, porque no, para que tenga secundario tengo que pasar por un mínimo. Si el primer mínimo está a la derecha, no puedo tener un máximo secundario antes de un mínimo. Entonces el 0 no lo toma y esto me da n menos 2 máximos secundarios. O sea, si tengo 6 ranuras, n menos 2 es 4. Los 4 piquitos que tengo acá. ¿Se entiende cómo leo? ¿Puedes repetir eso, profe? Sí. Cuando yo analizo la función, yo puedo encontrar el ángulo en el que se está formando este máximo secundario. Ahí ya me ha quedado. Vamos a borrar. Yo quiero encontrar este ángulo. Este ángulo, coordenada lineal, ubicarlo a este máximo secundario que tengo acá o a cualquier. Si el máximo secundario, el cálculo me dice que yo lo puedo ubicar encontrando el extremo en el corchete. Lo puedo hacer y voy a encontrar la condición matemática que permite ubicarlo a las montañitas. Pero una cosa más corta, eso lo puedo hacer botando los libros, lo leo en los libros. Para hacer los ejercicios, yo puedo decir que si las funciones siguen siendo periódicas, porque no estamos trabajando, recuerden que decimos que al proyectar la pantalla circular en la pantalla plana, no cambiamos la característica de las funciones trigonométricas, seguimos diciendo que son periódicas, entonces los anchos son siempre los mismos. Si los anchos son siempre lo mismo y tengo una función periódica, entre dos mínimos tengo que tener un máximo. Entonces, si entre dos mínimos tengo un máximo, yo digo que a ese máximo lo ubico en la mitad de distancia entre dos mínimos y ese le voy a llamar máximo secundario. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, la distancia, el punto medio entre dos máximos principales, en lugar de ponerle m, le pongo m más 1/2. Entonces estoy en la mitad de distancia, entre dos mínimos estoy en la mitad de distancia y tengo el máximo secundario. Si empiezo a contar de nuevo con el m para sacar m más 1/2, en la expresión de d seno teta igual a m más 1/2 que está escrita abajo en azul, el m igual a 0 me va a permitir ubicar un máximo secundario que no se da, porque está en la zona del máximo principal, está debajo de la campana del máximo principal.
Entonces el m igual a 0 no se cumple. No lo puedo usar. M igual a 0, no. Y lo mismo con m igual a n. O sea, lo mismo que ha pasado recién con el mínimo, ahora va a pasar con el secundario. Entonces este me va a dejar como condición para que yo ubique los máximos secundarios que el m puede variar desde 1 hasta n-1. Entonces, cuando empiece a juntar, a contar los máximos, me quedan solamente n-2 piquitos. Entonces, si yo no sé, si digamos que no la borro al dato este y solamente miro la gráfica. De mirar la gráfica, yo puedo decir, cuento, ¿cuántos secundarios tengo? 1, 2, 3, 4. Tengo 4 secundarios, quiere decir que tengo 6 ranuras. O puedo contar, ¿cuántos mínimos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 ranuras. O sea, entre las condiciones estas de las posibilidades de M, tiene que ver con la cantidad de piquitos o la cantidad de puntos oscuros que tengo entre dos máximos principales. Si acá empiezo a contar el M el M igual a 1 es el máximo principal de primer orden. El M igual a 2 es el máximo principal de segundo orden. Este de acá es el máximo secundario de primer orden. Y empiezo a correr para el costado, pero hay una cosa que quiero que tengan cuidado, que es la posición de los mínimos. Los mínimos coincidían con los máximos. Acá me coincidía, vamos a poner con azul. En el M igual a 0, me daban la ubicación de mínimo, lo hemos tachado al 0. Después seguido el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 era que no. ¿Y acá cuánto vale? M de mínimos. Siete. 7. Perfecto. Este 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahí sigo contando. Este no va, este no va. O sea, la cantidad va a ser siempre n-1, pero el contador sigue contando, porque si no el ángulo no sigue creciendo. Entonces, esto se repite, lo que hay acá se repite en todo el patrón, pero el ángulo sigue creciendo, el ángulo crece siempre a partir del 0. Entonces 7, 8 y así voy contando. Con eso se les graba cuando hacen los ejercicios. ¿Hay algo que no ha quedado claro hasta aquí? Parece que no. ¿Está todo en orden? Todo en orden. Bien, bien. Entonces ahora tienen una asociación, o sea, son curvas donde estoy poniendo la condición A menor que lambda. Esa condición A menor que lambda era equivalente a decir qué cosa. Que el ancho de la ranura es menor que la longitud de onda. Sí, que eso implicaba qué cosa. Un patrón de interferencia. ¿Por qué? Superposición de ondas. ¿Por qué? Por difracción. El factor de difracción era 1.
Entonces no me va a aparecer formado el primer mínimo de difracción y la intensidad va a ser constante. Entonces en este de acá arriba, fíjense, está la gráfica dibujada, pero lo miremos al patrón. Están los datos, pero miremos al patrón. ¿Hay máximo secundario entre dos máximos principales? No se ven. No, no. ¿Cuántos mínimos hay entre dos máximos principales? Uno. Uno. O sea, si la cantidad de mínimos era n-1, si tengo un mínimo, ¿cuántos n tengo? 2. El 2 que tengo acá. Ahora en este de acá abajo, ¿cuántos mínimos tengo? A la segunda gráfica, ¿cuántos mínimos tengo? 2 A ver, mínimos. no sé. 2 mínimos. Tengo 1 y 2, o sea, 2 mínimos. ¿Cuántos n tengo? 3. 3. Vamos a este de acá abajo. Tendría que hacerle zoom y contar, ponerme con cuidado a contar cuántos mínimos hay, y veo que cuando voy aumentando el número de ranuras, si no cambio de, si mantengo el número de ranuras, pero la distancia entre ellas no cambió, yo puedo dibujar, no, a ver, no estoy bien. Una recta y no se mueven los máximos principales. Solamente se hacen más flaquitos y me aparecen los hijitos. Me aparecen estos petizos que tengo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo analizo esto de acá abajo? ¿Cuántos mínimos tengo? Por más que le haga zoom, no lo veo. O sea, ¿qué puedo decir de la secuencia de imágenes, de la de arriba hasta la última? ¿Qué estoy haciendo acá? El n lo pasé a 3, lo pasé a 4, y en esta de acá abajo no tengo idea cuánto hay. Entonces, cuando tengo un número grande de mínimos, la intensidad de los piquitos, fíjense que esta es más grande que estas dos que tengo acá. Si tengo la energía, se tiene que redistribuir para que estas líneas me permitan describir la posición de la franja brillante. Se tienen que separar, pues, aumentar la cantidad de mínimo para que entre los piquitos, y entonces es como que no tengo nada en la zona esta. Sí tengo. En toda esta zona es como no tengo, pero no los veo porque están tan amontonados, como que si yo llego a usar un n igual a 500, ¿cuántos mínimos tengo que contar? 499. Puedo diferenciar 499 mínimos en esta zona y se me hace difícil. Entonces decimos que los picos, los máximos secundarios, no los distingo. No es que no se producen, no los distingo, porque son muchos y están apretados, no los distingo. Acá, ¿qué tengo? Aumenté el número de rayas. ¿Cuántas rayas tengo? En la de abajo es donde más rayas tengo, ¿Por qué? porque es más finito el central. Ah, tengo más rayas o le cambié otro atributo. ¿Qué cambié? Volvamos a la de arriba. ¿Se parece a estas? No, es luz blanca. Sí.
¿Y qué característica tiene? La dejamos pendiente para más adelante. De las que estaban, la que decía Darío, que era la de abajo que tenía más, yo lo que hice fue usar un recurso que les dije a ustedes, que les pregunté si ustedes lo usaban, que es un editor de imágenes. Yo lo que hice fue la gráfica de la distribución de intensidades en cada color en el mismo patrón. Les voy a mostrar cómo es el utilitario. Se llama Pixel Profile. Yo puedo cargar una imagen, que esa es la que cargué, fue esta. Me carga la imagen, le digo que voy a hacer una línea, porque me tengo acá las posibilidades, línea y borrar. Hago la línea. Le pido que me haga la gráfica y acá solamente me está haciendo la gráfica de distribución de intensidades. O sea, la intensidad se ha repartido y acá tengo en rojo es la cantidad de píxeles que están con rojo, la cantidad de píxeles en verde y la de píxeles en azul. Si yo le hago que me pinte, fíjese que todos en el centro tienen el máximo. Si todos tienen centro de máximo, en luz blanca se suman de nuevo los colores, suma incoherente y vuelvo a tener blanco, que es la gráfica. Ahora si le saco de los colores, es la gráfica que me da la distribución de intensidades. Si vuelvo a la pantalla, esta sería la gráfica que me da la posición de los máximos en función del color con respecto al máximo central. Miremos este con más ranura. Fíjense que esta diapositiva tiene el dato. El ancho de una ranura es 50 micras. La separación de dos ranuras es 150 micras. Entonces tengo una ranura, cuando ilumino una ranura, tengo el máximo grandote y los dos máximos a los costados, más bajito y más angosto. Cada uno de los costados es la mitad del ancho central. Esto era difracción. Difracción pura. Ahora acá tengo dos ranuras separadas 150, me da la función coseno, tengo el máximo, el máximo, el máximo, el máximo, el máximo, pero esta zona no tengo nada. ¿Por qué no tengo nada? Porque por la difracción, cuando hacemos los experimentos es imposible evitar la difracción. Entonces, bueno, la curva es la envolvente de... No es imposible, Isaías, no es imposible, pues yo puedo elegir el ancho de manera tal de que solamente vea en la pantalla los máximos principales o los máximos de interferencia, pero acá estoy teniendo que en este punto, no estoy haciendo experimentos, estoy haciendo análisis de los patrones. En la facultad, en el departamento, generalmente van a trabajar con análisis de imagen, no con experimentos, o sea, no estoy hablando de laboratorio, sino de la carrera en general. Lo que más se hace en el departamento es análisis de funciones, de distribución de datos, o distribución de patrones, o análisis de este tipo de señales. Si yo acá tengo como referencia el mínimo de la difracción, el primer mínimo de la difracción, quiere decir que si yo al bajar en el primer mínimo sigo viendo el mínimo de la difracción en todos los patrones, el ancho
de cada una de las dos ranuras, ¿cuánto vale? En esta de las dos ranuras, ¿cuánto vale el ancho? Lo mismo en todas. Igual a 50 micras. ¿Lo tienen ahí? Ah, ahí está, 50 micras, sí. Esto es ancho, wide, ancho en inglés. Entonces, tengo dos ranuras del mismo ancho que la primera. El primer mínimo se mantiene. Tres ranuras, y cuando ya hemos hablado de que el ancho de las ranuras se mantiene, ¿qué pasa con la separación de las ranuras? ¿Cambió? Acá me dice la separación es 150. De la 2, de la 3, de la 4, ¿la separación es la misma o cambió? Y necesito controlar. ¿Me cambió? No. No. O sea, la separación también se mantiene en todas. El D es de 150 micras. Y entonces acá lo que tengo, en la foto de abajo, tengo I más D. Coincide la existencia de hijitos con el número de ranuras. Tengo 2 mínimo, 3 ranuras. 3 mínimo, 4 ranuras, y acá ya no se lo ve. Bueno, en la última ya no se lo alcanza a ver. ¿Está? O sea, con el uso de las condiciones para el N y para el M, podemos relacionar o asociar patrones de franja con número de ranuras. Usando el mismo utilitario recién, yo he tomado uno de los patrones de lo que le acabo de mostrar e hice la curva de intensidad a lo largo de una línea. Fíjense que en esta zona me marca 0 de intensidad, que es la zona negra. Pero en esta zona de acá, por el defecto de la sacada de foto, o sea, el registro, que no puedo controlar para tener estas manchas grandotas, tengo que tener más tiempo de exposición, entonces algunos píxeles reaccionan y no consigo que lleguen a 0. Pero acá me queda, tengo, en este casi no tengo, pero me aparecen los piquitos estos, 2, 2, 2, o sea, estoy registrando el perfil de intensidades para un patrón de, si tengo 2 secundarios, n igual a 6. Tengo 2 secundarios, 3, 4 mínimo. No, no es 6, tengo 4. Tengo 2, perdón, me conto mal. Tengo 2, o sea, tengo 4. Me contó mal. Va, me confío en ese que de arriba. He puesto otra foto que no era la que estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando las ranuras no son ranuras, sino son agujeros? Me aproximo, varío la distancia entre agujeros, varía la forma del patrón. Varío la longitud de onda. Fíjense que al cambiar la longitud de onda, este se ha hecho más flaquito, más definido que este. Es el mismo sistema con 2 longitudes de onda distintas, me da distinto, acá tengo en blanco y negro. Cuando lo junto demasiado, llego a una condición acá, en esta foto son de mejor calidad que esta de acá, pero la información es la misma. Si la junto demasiado, se funden, o sea, la imagen no me deja ver, imaginar, leer que hay 2 fuentes. O sea, acá sí se notan 2 fuentes, pero acá no.
Entonces aparece un atributo de estos sistemas que se llama poder resolvente. O poder de resolución. ¿Qué significa? Yo tengo dos líneas acá. En este está exagerado el efecto porque el problema aparece cuando las dos tienen el mismo ancho. O sea, si acá yo tengo la línea 1 y la línea 2, izquierda a derecha. Abajo en la gráfica de la intensidad a lo largo del eje del perfil, o sea, el perfil de la línea 1 y la línea 2. En este extremo a la derecha, las dos líneas están cerquita. Estoy hablando de líneas en el patrón, no líneas de ranura. Líneas en el patrón, yo digo que acá no las puedo ver como dos. Entonces, si hago el perfil, lo que me está pasando es esto que tengo acá, la función esta que dice no resueltas. Entonces tengo que buscar algo en el medio que me permita juntarlas a las líneas, pero no tanto para que no se resuelva, ni tanto como para que gaste toda esta zona que tengo acá que no tengo nada de luz. En este par de líneas que tengo en el medio, el mínimo que aparece al costado del máximo de la línea 1 coincide con la posición del máximo de la línea 2. Entonces, si yo hago el perfil de intensidades con ese recurso que les he mostrado recién, lo que yo encuentro es que incluso estas todavía pueden estar más juntas. Cuando se da esta condición, la cantidad de energía que baja es del 20%, cuando se cumple matemáticamente la condición y físicamente la hago cumplir, y yo digo que la puedo ver resuelta a la línea. Ese el caso que nosotros usamos en general de caballito de batalla para hablar de las líneas resueltas es el doblete de sodio. El doblete de sodio tiene una línea en 5008 o 589,0 en nanómetros y otra en 589,6 nanómetros. 5.890, 5.896 angstrom. Hay 6 angstrom de diferencia o 0,6 nanómetros. ¿Se acuerdan el rango del espectro visible? Entre 400 y 780, algo así. 700. Usamos números redondos para no tener que acordarnos más cifras. Esto es en nanómetros. Si yo quiero sacar una foto, un arco iris que tenga 300 nanómetros de ancho, y seguro que el doblete sodio no lo voy a ver, porque es chiquitito comparado con el ancho del arco iris. Entonces, para determinadas situaciones, que en general tienen que ver con análisis de molécula o química, donde yo necesito ver separado el doblete, necesito tener un instrumento que me permita separar el doblete. Entonces necesito usar el criterio de resolución que le debemos a este señor. Hay muchos criterios, pero este es el más usado, el más cómodo para separar, el más económico. Entonces, cuando tenemos muchas ranuras, le llamamos red. Muchas quiere decir 500, 1000, 2000 rayas por milímetro. Entonces, si ustedes imaginan 2000 rayas o 1000, pongamos 1000 rayas por milímetro,
la constante de la red, que es la separación entre dos, y es muy chiquitita, y me entra, o sea, no puedo ver los máximos secundarios, y acá aparece una historia que con el nombre, porque a la red le llamamos red de difracción. Y hemos partido, cuando hemos visto las diapositivas, acá la difracción era 1. O sea, si yo estoy haciendo el análisis con un n que crece y a la difracción no la estoy teniendo en cuenta, estamos haciendo análisis de posición de franjas de interferencia, ahora nos tenemos que olvidar, que lo hemos dicho, y hablamos de red de difracción. Eso es cuestión de los nombres, el fenómeno sigue siendo el fenómeno superposición de onda, pero el dispositivo, cuando tengo muchas rayas, le llamamos red de difracción. La dispersión de la red tiene que ver con el ancho del arco iris. O sea, cuánto dispersa una red me está indicando cuánto de ancho. Fíjense, acá tengo 3.000 líneas por centímetro. El arco iris va desde aquí hasta aquí. En esta que tengo más líneas, el arco iris se hizo más ancho. Y en este de abajo, tengo mucho más ancho. Entonces, ¿cuál es la que tiene más dispersión? La de abajo, porque el ancho del arco iris es más grande. La cantidad, la dispersión se define con la variación del ángulo con la longitud de onda. ¿En cuál de las tres redes el ángulo varía más cuando varía la longitud de onda? En la de abajo. Eso es el atributo de dispersión, que ustedes lo tendrían que haber visto en laboratorio si hubiéramos trabajado en todo presencial con el espectroscopio, pero en el laboratorio hay el espectroscopio de prisma. Tienen los mismos atributos, dispersión angular y poder separador. Tienen otras recetas, se calcula de otra manera, pero los dos tienen los mismos elementos para calificar la calidad. Bueno, y acá hacemos una generalización. En esta foto de acá, en la primera, a la izquierda, la luz está viniendo de izquierda a derecha, atraviesa esta cosa que tengo acá, que vendría a ser la red. Esto es una mancha, no es nada. Fíjense que se ven unos rayitos, nos hace como los rayos del sol que se ven, y después se mira la llegada de la luz que atravesó a la red en una pantalla que tengo acá, la pantalla de observación. O sea, estamos hablando de una red de transmisión porque la luz pasó a través de la red. La red de reflexión, que es la que nosotros tenemos más en la casa, el CD. Si ustedes le sacan la película plateada, hay un montón de recetas en YouTube para sacar la película plateada, les queda una red de transmisión. Pero si la usan con la película plateada, le queda una red de reflexión. Esa red, acá la tenemos al revés, la luz blanca viene desde abajo, me está dando el arco iris sobre la pared. Esa red tiene la característica de tener los surcos como dientes de serrucho. ¿Conocen los serruchos? ¿Todavía usan serrucho? Algunos sí, algunos no. Bien, bueno. Entonces tengo el diente de sierra y acá la luz se refleja dando exactamente las mismas características con el arco iris, pero hay que tener cuidado con la expresión matemática porque me aparece una diferencia de camino extra en la llegada de la luz.
Estoy haciendo pasar la luz, o sea, estoy usando una transmisión, o sea, quiero hacer el análisis de un patrón, una redistribución de intensidades, no es un dispositivo de laboratorio, sino que es la tela de la cortina. Si tengo la tela de la cortina, ¿se acuerdan de la cruz que hemos visto en el práctico, en el primer práctico que hemos trabajado? Nos aparecía la cruz, pero ahora la cruz me aparece con otros puntitos a los costados. O sea, estos vendrían a ser máximos secundarios. Asociados con la cruz, tengo esta zona a los costados del eje principal, tengo los otros máximos que ahora podemos pensar de dónde salen. Este sí es un dispositivo de laboratorio. Este es una placa en donde se ha hecho un montón de perforaciones. Los agujeritos negros son rectangulares y tienen simetría en la forma en que se los ha hecho el agujerito. O sea, esta distancia es constante, esta distancia es constante. O sea, hay una periodicidad en X y en Y que está asociada a lo que veo en el patrón. La luz que se ve, la cruz que se forma, tiene una marcada simetría en la vertical y en la horizontal. Fíjense que los puntitos están bien ubicados y están los de horizontal y los verticales están igualmente espaciados, porque la luz ha sido molestada de la misma manera en una dirección horizontal y una dirección vertical. Era algo que me preguntaba Darío el otro día sobre cómo pasaba o qué se veía cuando la parte superior de la ranura molestaba. Acá tengo la parte superior de la ranura y la parte inferior de la ranura molestándolas y me da un patrón con estas características. Si en lugar de ser agujeritos para pasar son obstáculos, recuerden que obstáculo y agujero me daba la misma distribución de energía. La cuestión del pelo, el pelo delante del láser me da exactamente el mismo patrón que si yo pongo un agujero delante del láser. Entonces tengo la equivalencia de los patrones. Y esta distribución de puntitos brillantes, ¿qué les sugiere? ¿Qué simetría habrá? ¿Hay una simetría parecida a esta? ¿Hay simetría rectangular aquí? No. No. Hay simetría, como una simetría de revolución con respecto a este punto central. Y encima, la separación, si yo me muevo sobre una línea, un radio, no se dan las mismas distancias, o sea que hay una simetría que depende del ángulo en donde yo estoy. A ver. Si dibujo esta línea, no me da lo mismo que si dibujo esta línea, o sea, tengo una simetría que depende del ángulo y de la distancia, del ángulo del radio y de la distancia entre los puntos donde yo estoy considerando. Bueno, ese patrón está generado con el mismo esquema que hemos estado trabajando de los emisores, uno a la par del otro, puntitos ubicados sobre un arreglo periódico que me generan las onditas de Huygens, pero esas onditas de Huygens ahora están en volumen. Ahora mi red no es una red lineal, sino que es una red volumétrica. La luz está atravesando un material, pero encuentra en el camino cosas, o sea, no tengo, que en general no tengo, ya hemos dicho, la superficie no existe, pero acá la luz entra, que vendría a ser esto que está representado acá, la luz está entrando y llega al material en donde encuentra
puntitos que están en un arreglo ordenado. Un arreglo que tiene simetría en X, tiene simetría en Y, pero lo que sale, como va a depender, fíjense esta distancia acá, que está llamada como A, es distinta de la de B. Son distintas distancias, pero son muchas. Entonces, no puedo considerar que el fenómeno es de difracción, aunque el fenómeno se llame difracción. Insisto, el nombre de red de difracción no lo pensemos como que nos da lugar a un patrón de difracción, es interferencia o superposición de ondas. ¿Quién se superpone? La energía que está siendo reemitida por cada uno de estos centros que están en volumen. Esa sería la explicación de por qué se superponen, tomando una de las primeras diapositivas que hemos trabajado, con el efecto lunita. La energía llega, la lunita la toma, acá la lunita esta está vibrando, entonces me remite el frente de onda esférico, acá le llegó la energía a esta otra lunita, me remite el esférico y acá se empiezan a superponer los dos, y si yo uso el Huygens para encontrar el frente de onda nuevo, lo que estoy diciendo es que me llega luz desde acá y me está saliendo luz para allá. Entonces, depende cómo sea la superposición de las ondas reemitidas en esta dirección. En este caso, están las dos en fase, en estas las ondas están en contrafase, vuelvo a tener máximos y mínimos. Entonces, vuelvo a tener, acá estaría el esquema matemático, vuelvo a tener la redistribución de energía que está planteada por este señor cuando trabaja con otro rango, ya no es luz, ahora trabaja con rayos X, pero hemos dicho desde el principio, trabajamos con los fenómenos en el rango de luz o dentro del espectro visible del rango electromagnética, porque lo podemos generalizar a otras longitudes de onda del espectro, nos dan los mismos fenómenos, pero las aplicaciones y las restricciones son distintas. ¿Sí? Entonces llegamos a generar un patrón de esta pinta que física lo va a trabajar con más detalle en física de tercer año y en física de cuarto. Se usa este fenómeno con más detalle, mirándolo, se lo toma más, se enfoca en este fenómeno y se analizan propiedades de la materia usando rayos X. La licenciatura en matemática, aunque creen que no lo van a hacer, después terminan insertos en grupos de investigación de la facultad donde tienen que hacer el análisis de las funciones. El análisis de esta función es matemática pura y de altísimo nivel. No tanto el análisis matemático porque es parecido al anterior, pero bueno, les quería terminar con una aplicación real de esta teoría que no queda que en los patrones y en las fotos que hacemos para el laboratorio o que sacamos los libros, sino que tiene aplicación tecnológica con instrumental específico, pero la base del fenómeno es la que nosotros estamos viendo ahora en la materia del segundo año. ¿Se entendió? ¿Hay algo que no? Sí, profe. ¿Algo que no? Bueno, ya les va a salir después, cuando hagan los ejercicios, les va a salir qué es lo que, en qué tienen que reforzar. Le di una acelerada a la clase, no pensaba hablarla tan a las chapas, pero como Isaías me mandó un correo diciendo que ustedes tienen que ir a una clase de laboratorio, bueno, la hice cortita, no cortita, sino aceleré, usé el acelerador de WhatsApp, y bueno, o sea, si hay cosas que han quedado medio oscuras,
las aclaran cuando se pongan a hacer los ejercicios. Axel, me olvidé de algo, Laura, me olvidé de algo. No, creo que está todo. Bueno, entonces quedarían... A Isaías nomás le quiero consultar si los jueves tiene algún problema porque las últimas clases vi que no estaba ingresando. No sé si se está superponiendo con algo. Isaías, ¿estás? No está Isaías. Ah, no está. Bueno. Bueno, problema de Isaías. Ya no respondí recién porque estaba con el micrófono apagado. Está Sí. bien, digamos, no, dice todo. No me olvidé de nada. Bueno, mejor. ¿No? Bien, entonces les queda para hacer los ejercicios del práctico. Y lo que no me acuerdo, antes que se vayan, ¿hemos fijado la fecha parcial? Porque si la hemos fijado yo no la anoté. No, no está fijada. Bueno. Por el momento. Pareciera ser que la facultad está queriendo cerrar el cuatrimestre, porque bueno, en realidad a ustedes también les conviene cerrar el cuatrimestre, mesa. Estamos en la semana 12. Nos queda 13, que es película delgada, interferencia película delgada, que es partición de amplitud. Y en la semana 14 vamos a, ese no hay posibilidad de hacer ejercicio numérico porque es polarización, pero sí hay varias cositas para mirar el fenómeno de polarización, por eso ese sería no tema para hacer ejercicio, sino tema para discutir las aplicaciones, los fenómenos y demás. Me he quedado a Darío y Florencia, me he quedado loca con el prisma que usa el chango para hacer el holograma. Ese no lo tengo, porque ese son 4 cubos, yo tengo cubos formados por 2 prismas que se pegan las caras, por las hipotenusas, pero no tengo ese prisma No sé si lo han compartido el video con los chicos, con los otros chicos. Bueno, está bueno. Y sí estaría interesante que miren en ese video toda la información. El video le cuento a los otros que están en el grupo, ahora en la reunión. Es un video sobre cómo hacer holograma, que cuenta todas las dificultades que aparecen cuando yo quiero hacer un registro holográfico, pero tiene mucha información de física, y hay alguna que la toca de costado, no la aclara. Y ahí me gustaría que si ustedes se han dado cuenta de todas por ahí dice una frase y es equivalente a un práctico nuestro. La longitud de coherencia la menciona así nomás, como al pasar, como si fuera una cosa, quiere comprar un láser del que conoce la longitud de coherencia, sí, ya le van a dar. O sea, esos sí son carísimos porque son calibrados en laboratorio. Pero la longitud de coherencia, ¿qué es la longitud de coherencia? Bueno, detalles como ese, pero están buenos en ese video, y usa un prisma para juntar los 3 colores de la luz primaria y generar el blanco, que yo me he quedado ahí con ganas de tenerlo. A ver si lo encuentro en el Mercado Libre y me compro uno. Bueno, eso es otra aplicación tecnológica que no sabía que la estaban usando en arte, la cantidad de que dice que la está usando. Y se usaba en arte porque acá vino en algún año, ya no me acuerdo, hace muchos años, vino una muestra de holograma al museo que está, no museo, sí, museo, señor. ¿Dónde está la biblioteca que se cayó el techo en la 9 de julio? Juan Pablo, ¿cómo se llama esa biblioteca? Alberdi. Teatro de la Paz. Alberdi. ¿Cómo? Y el Teatro de la Paz. Sí, que está el... Sí, pero es que ahí está en la biblioteca, está el teatro, y había una zona habilitada para exhibiciones. Bueno, ahí vino en algún año una muestra que tenía un montón de hologramas bastante buenos,
Pero estos hologramas que muestra el chico en este YouTube son buenísimos, están buenísimos. Y bueno, está para verlo, realmente está para verlo. No habla de la magia, que yo tenía miedo que siga por la magia, no es magia, sino que explica la física. Bueno, esos son temas de interferencia por partición de frente de onda. Nos queda la explicación de la interferencia por partición de amplitud, que es la película delgada, la pompa de jabón. En general uno la asocia con la pompa de jabón, que también sirve para analizar calidad de superficie. Ese es el práctico de la semana que viene. La semana 14, que no hacemos ejercicio, sino que discutimos, miramos cosas, analizamos y chirimbolo, y ya viene la semana del parcial. Y las materias de primero y segundo año ya han fijado las fechas de parcial en la semana 15. En la semana 15 ya están algunas fechas puestas de cálculo, de la mayoría ya tienen las fechas fijadas porque han pedido el anterior reunión con la secretaria académica para pedir anfiteatros y recursos, y ya han fijado las recuperaciones para la semana 16. O sea, rinden una semana y a la siguiente recuperan. Eso a mí no me gusta, pero bueno, eso está, a mí no me han preguntado. Eso está. Y ya en la 17 hay mesa. O sea que estamos ahí comprimidos los tiempos en extremo. Entonces yo me atrevería a sugerirles que pongamos lo más temprano posible el parcial para que si hay que recuperar no estén tan encima, a menos que no estén pensando rendir en la primera mesa o van a rendir en la primera mesa. ¿Alguien rinde en la primera mesa? Yo sí tenía pensado rendir en la primera mesa. Bien. Yo también. Bien, entonces, si que haya uno, bien, ya son 3. Entonces, tenemos que ordenar las fechas de manera que no sea muy molesto para que podamos desocuparnos. Entonces, si la primera mesa es la semana 17, vuelvo con los números. Hagan cuenta ustedes también. La semana 17 es la que tiene la mesa 1 el día 9 de diciembre. La semana 16 sería de recuperaciones para los que tengan que recuperar. Si no tienen que recuperar, mejor. Pero no sé si están haciendo cuentas. Estamos bien apretados. ¿Ya les han dado fechas de otras materias? ¿Ninguno les ha dado? Cálculo, creo que parcial de está cálculo. en el cronograma. Sí. No tiene, porque ya ha pedido los lugares. ¿Pero qué otra materia tienen? Santino, Laboratorio no nos dijo nada. álgebra, el 23 de noviembre. Ajá. ¿Quién más estaba haciendo álgebra? ¿Daniela estaba haciendo álgebra, Santino o no? Ah, Daniela no estaba. Sí, creo que sí. Y cálculo, ¿qué cálculo es? El 25. Cálculo Cálculo 4. nivel 4. Cálculo 4. Y bueno, ya no nos queda muy mucho. ¿Se animan que rindamos en la semana 14? ¿Qué día sería, profe? No sé, para que fijemos. Más o menos. Pero la semana 14 es antes de la semana parcial, por eso digo. Semana que empieza el lunes 15, Patricia. Digo.
Yo pienso en función de la mesa de examen. Lunes 3. ¿Cómo? No, lunes 3 empieza No, la lunes semana 15. que... Lunes 15, Laura. Bien, ¿Estás en noviembre? Sí, ella está, el lunes 13 es diciembre. Sí, está en diciembre, bien, es verdad. Ah. Perfecto. Bien. Es como vienen trabajando duro con estos prácticos, y yo creo que no les hace falta tanta preparación para rendir el parcial como para que lo tiremos después de la semana del parcial. Sí. Pregunto, no estoy poniendo, estoy haciendo sugerencia de fecha. Capaz puede ser esa semana, pero los últimos días. No sé. Jueves. Cómo, pero no sé. ¿Qué tienen otras materias en la semana esa? Creo que no, pero para repasar también, por las dudas. Sí, no, seguro, por eso estoy planteando. Pues, tenemos, en la semana 14, tenemos el jueves, que es nuestro día, jueves 18, y el viernes 19. Si hacemos presencial el examen. Opinen. O les dejo planteado y ustedes después piensan y arreglan. Cálculo era la materia que rendía en integral. O Era laboratorio. cálculo 3. Ah, cálculo 3. A ver, yo tengo. Cálculo 3, ¿tienen que rendir alguno? Me imagino que no. No. Pero el cálculo 4 lo van a tomar virtual. Sí. Y tienen recuperación de cálculo 4 el 1 de diciembre. ¿Ves? Está todo ahí, no sé por qué ahora les ha venido la loca de hacer todo amontonado, ¿no? Bueno, es lo que es fin de año. Bueno, hagamos una cosa. Tienen las fechas de los parciales. Yo les propongo como alternativa que rindamos el viernes 19, porque la semana de parcial en realidad la cuentan desde el sábado 20. Pero no, yo no voy a ir sábado a la facultad. Si en los días de semana es un desierto, el día sábado llegamos a necesitar algo, no vamos a encontrar ni un perro que nos ladre. Es más, no podemos encontrar los perros que nos muerdan, y ahí sí va a estar peligroso porque no sé si sabe que hay unos perros malísimos en la quinta. Y si nos llegamos a encontrar con los perros y muerden a alguno de ustedes, yo me muero. Pues yo prefiero no ir sábado a la quinta. O sea, el viernes 19 puedo pedir aulas. El lunes 22, además es una semana corta, el lunes 22 es feriado. Entonces nos queda, el martes 23 tienen álgebra. Nos queda miércoles 24, jueves 25 que tienen cálculo. Entonces hagan sus cuentas, miren las fechas y propongan el día. Para mí me da exactamente lo mismo, pero yo tengo que saber la fecha para pedir las aulas. El aula, no somos tantos. Para mí jueves o viernes ¿Cómo? De la semana anterior. Para mí jueves o viernes de la semana anterior de La semana 14. Y la semana parcial es la 15. La semana 14 puede ser el jueves 18 o el viernes 19. Eso es lo que yo les propongo. Pero ustedes miren.
Miren en función de cómo están y qué necesitan, qué tiempo necesitan para preparar el parcial. Y después avisen. Pues se supone que la semana de parcial, eso es lo que el diseño de las autoridades, la semana del parcial, ustedes no pueden rendir en el mismo horario o en el mismo día, creo que dos materias del mismo módulo. O sea, si rinden cálculo 4, yo no puedo pedir un parcial de óptica porque es del mismo módulo. Por eso lo dicen y después hacen lo que se les da la gana. Los profesores hacen lo que se les da la gana. Ponen cualquier día, pero se supone que pueden rendir todos los días un parcial de una materia. Bueno, a mí no me gusta. Me parece que es medio apretado. Pero sobre todo no porque sea apretado esa semana, sino porque a la semana siguiente están las recuperaciones. Yo no digo que van a recuperar. Yo estoy suponiendo que todos van a sacar 12. Pero como a ustedes siempre les viene el cuico y de lo que sé yo, que tengo esto, que tengo miedo, que no me va a ir bien, que el Cristian que tiene que rendirme el parcial y de nuevo y qué sé yo, y bueno, lo que sea, no me gusta tan encimado. Y encima ya está la mesa. Bueno, avisan el jueves, avisan cuándo queda la fecha del parcial. ¿Estamos? Bueno, y queda liberado para poder ir a hacer su práctica de laboratorio. Ah, ¿esa es la del holograma? ¿Florencia? Sí, ese es el link. Bien. Miren el link, miren el YouTube ese porque no tiene desperdicio. Bueno, profe. Chao. Bueno, chao, chao. Chao, Nos hasta vemos. luego. Muchas gracias.